y en su palabra, y por eso quiero aprovechar este momento. Hoy en una hora libre que tuve, fui al local de la asamblea para chequear algunas cosas, mirar cómo estaba funcionando los baños y todo, solo para mirar. Y fue muy solemne entrar al local hoy y ver que estaba los bancos y estaba la mesa para la cena del Señor con su mantel, porque así quedó. Hicimos nuestra última reunión un jueves y el local quedó preparado para la cena del Señor. No nos imaginábamos que ese domingo no podríamos hacerlo más. Hasta ahora que estamos todavía en casa. Mis lágrimas se salieron cuando miré el local otra vez vacío y la mesita de la cena del Señor allí. Y estaba pensando en el solemne momento cuando el rapto se ejecute y nos vayamos al cielo. Y quizá muchos incrédulos van a entrar al local y van a ver el local así, saber que ahí estaban los creyentes por tantos años. Y posiblemente haya Biblias o haya ropa incluso, porque lo dejamos ahí en el rapto y nos iremos al cielo. Bueno, hermanos, anhelamos volver a congregarnos nuevamente, pero solo el Señor sabe, estamos confiando en su sola potestad. Entonces quiero invitarle a que abramos nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo y vamos a leer nuevamente en capítulo 5 y vamos a leer estas 9 bienaventuranzas. Quiero compartirles algo hoy y posiblemente la próxima semana a compartir algo más sobre estos versículos. Mateo capítulo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esperando que el Señor bendiga su palabra hasta aquí. Mateo es el evangelio que presenta a Cristo como el Rey, por eso hay una una marcada importancia en sus discursos, porque el discurso de un rey tiene mucha relevancia, tiene mucha importancia. Y lo primero que nos va a mostrar el evangelio cuando nos comienza a hablar el Señor, había solamente una corta referencia a sus palabras en el capítulo anterior, pero en capítulo 5 es prácticamente su primer y grande sermón que él va a dar, un mensaje muy grande, y nos va a hablar de los preceptos del reino. Nos va a presentar lo que debe ser la conducta o el carácter del cristiano. Y esta porción que el Señor nos muestra acá realmente es la vida que Dios quiere para todo creyente, sea en el Antiguo Testamento, sea en la época de los evangelios, sea en la época de la iglesia, sea en la época del milenio. Este es el carácter de Cristo y este es el carácter que Dios quiere para el creyente. Luego en capítulo 13 de Mateo vamos a encontrar otro sermón del Señor
que son las parábolas del reino. Y ahí está la descripción de toda esa serie de parábolas que tiene una proyección muy hermosa en el plan eterno o en el plan dispensacional del Señor, en cómo Él administra la gracia en los tiempos. Pero luego vamos a encontrar en capítulos 24 y 25 un discurso de profecía. Es como mirar el Apocalipsis ahí plasmado, resumido en las palabras del Señor, dándonos detalles proféticos en importancia. Ahora, lo que estamos notando nosotros es solamente la primera parte del Sermón del Monte. Son las bienaventuranzas. Este es un sermón de 3 capítulos. Estamos mirando solamente los primeros 12 versículos y estamos ocupándonos de las veces que el Señor usó esta palabra bienaventurado. Esta palabra bienaventurados está más de 50 veces en el Nuevo Testamento. No solamente Mateo lo menciona y no solamente aquí en el Evangelio de Mateo. Realmente en el Evangelio de Mateo hay unas 13 bienaventuranzas. Lucas menciona unas 15. El apóstol Pablo en todas sus epístolas menciona unas 13 veces. En el Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas más, en Hechos de los Apóstoles, en el Evangelio de Juan, en el libro de Santiago, en las epístolas de Pedro, hay por lo menos 2 bienaventuranzas en cada libro. De modo que realmente el Nuevo Testamento está lleno de bienaventuranzas porque es la consecuencia de nuestra relación con Cristo. Recordemos, hermanos, que son las bendiciones eternas que nosotros hemos recibido en Jesucristo. Efesios 1, nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios es bienaventurado. Nosotros somos bienaventurados porque estamos en la persona del Señor. Estamos disfrutando nosotros directamente del carácter que corresponde a Cristo. Entonces estamos enfrente de un gran sermón. Estábamos notando la semana pasada algunos detalles generales y estábamos viendo la importancia de la pobreza en espíritu, porque el Señor comienza así: bienaventurados los pobres en espíritu. Y hacíamos una referencia allí a la justificación por la fe. Porque aquí tenemos descrito la gran doctrina de la salvación, que comienza con la justificación que nos va a ampliar el apóstol Pablo a los romanos. Vamos a notar hoy que hay aquí un proceso que se llama la santificación, que es una gran etapa que se está desarrollando en nuestras vidas en el tiempo presente. Estamos aguardando el momento de la glorificación, que es el momento que esto va a ocurrir en el rapto de la iglesia, cuando el Señor nos va a llevar a su presencia. Vamos a tener un cuerpo transformado conforme a la gloria del Señor y vamos a ser liberados por fin de la naturaleza adámica, carnal, etc. Entonces vamos a tener una conformación distinta como el Señor Jesucristo. Ahora, entonces, cuando estamos pensando en los pobres en espíritu, estamos pensando en personas que son ricas en fe y son pobres de orgullo. Estamos pensando en personas que son miserablemente pobres, que reconocen su necesidad absoluta de la intervención divina para su salvación. Así llegamos a Cristo, ¿okay? Y así nos mantenemos en Cristo. Cuando llegamos al Señor buscando salvación, éramos literalmente Bartimeo, que llegó al Señor dejando la capa, que llegó al Señor ciego, que dejó todo, sus limosnas, los dejó atrás y llegó más pobre de lo que era, porque llegó sin la capa y llegó sin las pocas monedas que tenía, pero llegó a Cristo. Así llegamos nosotros al Señor, en esa condición, reconociendo nuestra ruina, reconociendo nuestra insuficiencia, y entonces el Señor puso su mano en nosotros y nos enriqueció. Nuestra riqueza no tiene que ver con cosas materiales. Nuestra riqueza tiene que ver con todas las bendiciones espirituales. Dios no nos ha prometido ser prósperos en el mundo. Dios no nos ha prometido hacer exitosos nuestros negocios, etcétera. Dios sí ha prometido darnos todo lo que nosotros vamos a recibir en el Señor Jesucristo. Y vamos a notar algo de eso ahorita, porque cuando vamos a mirar en el versículo 5, vemos acá una herencia. Y él está hablando ahí la tierra por heredad, y vamos a mencionar algo de eso ahorita, pero realmente todo lo que nosotros hemos recibido en Cristo es algo que quizá
no estamos plenamente conscientes de todo lo que tenemos, pero todo comenzó el día que reconocimos nuestra absoluta pobreza. En esa condición de pobreza debemos mantener nuestra vida cristiana, porque de esto se trata. Esto se trata la vida en el reino, en que nosotros vamos a disfrutar de esta riqueza espiritual en aquel que nos enriqueció. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. De modo que esto pone aparte el orgullo, esto pone aparte la autosuficiencia, esto pone aparte mi deseo humano y carnal de solucionar todo y de tener todo bajo mi control. Y entonces yo tengo que ir al Señor como un mendigo, reconociendo su absoluto poder y suficiencia. Ahora, la siguiente cosa que el Señor menciona acá es bienaventurados los que lloran. Y yo quiero que notemos, hermano, que si bien la pobreza del versículo 3 es algo que tiene que ver con cosas espirituales, así como también en el versículo 6, hambre y sed son cosas espirituales, porque no estamos hablando acá de una bienaventuranza, no tener pan en la despensa o no tener agua para beber. Él está hablando de un asunto espiritual. También debemos interpretar esto así, a la luz de las bienaventuranzas. Lo que estamos mirando acá en el versículo 4 de la bienaventuranza de los que lloran es algo espiritual. Y quiero que expliquemos ahorita eso, porque ciertamente el sufrimiento o este llorar espiritual se puede manifestar en lágrimas físicas, ¿ok? Pero no necesariamente toda lágrima física está contemplado en esta bienaventuranza. Y quiero aclarar algo, y lo puede comparar usted con las veces que Jesús lloró. Cuando el Señor lloró, Él lloró en una ocasión frente a la tumba de Lázaro. Lloró porque Él vio el sufrimiento de las personas. Él vio a las personas ante la impotencia de la muerte. Él vio a las personas ante el sufrimiento de la muerte. Lázaro tenía 4 días. Una de las cosas que se dice que tuvo que haber traído dolor en el corazón del Señor es hiede ya. O sea, son las consecuencias de la muerte. Jesús lloró. Y quiero recordar, hermano, que todo creyente que cruza por el valle de la sombra de la muerte y tiene que sufrir por un familiar fallecido, por un amigo fallecido, por un creyente fallecido, estas lágrimas son consoladas por el Señor. Dios va a tener un consuelo especial para nosotros. Sin embargo, no es eso lo que está contemplado o no es ese el punto en la bienaventuranza. Pero no esgrime que el Señor va a consolar al creyente que llora. El Señor lloró cuando Él miró la ciudad de Jerusalén y Él se dio cuenta, mirando como Dios, mirando adelante, el día que Jerusalén iba a ser destruida, Él lloró por la ciudad. Él pudo contemplar el día en el año 70, cuando Tito destruye la ciudad, cuando la pared, los muros fueron destruidos, cuando los niños fueron muertos, cuando las mujeres fueron abiertos sus vientres, cuando el templo fue quemado, cuando la sangre de los judíos corrió por las calles de Jerusalén. El Señor contempló ese evento en el tiempo profético y el Señor lloró sobre la ciudad de Jerusalén. Y nosotros lloramos ante la nación en que vivimos, lloramos ante tantas personas que mueren sin Cristo. Nosotros podemos llevar un profundo dolor en el alma cuando estamos mirando cómo se pierde tanta gente, cómo el juicio va a llegar sobre tantos seres queridos. Y eso está bien. Y eso es algo que Dios valora. Y eso es algo que Dios escucha cuando el creyente está poniendo sus lágrimas donde el Señor también las puso. ¿Ok? Pero ese no es el punto de la bienaventuranza. Porque la bienaventuranza acá está relacionado con un evento espiritual que ocurre en el corazón. Y yo quiero, hermano, que vayamos por un momento al Getsemaní, porque en el Getsemaní el Señor también derramó sus lágrimas. La palabra dice que con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Entonces estamos ahí ante la antesala de la cruz. Estamos en el Getsemaní contemplando
la realidad de que el Señor va a ir al Calvario y va a tener que enfrentar el juicio de Dios, va a tener que enfrentar el desamparo de Dios. Y en ese momento es cuando nuevamente vemos al Señor con sudor y lágrimas. Y yo veo ahí un aspecto más parecido a lo que viene a ser para nosotros esta bienaventuranza. El Señor nunca pecó. Sin embargo, el Señor sufrió por nuestros pecados. Y yo quiero, hermano, que nosotros seamos conscientes de cuánto estamos nosotros sufriendo en el corazón, cuánto estamos nosotros llevando la realidad de nuestro pecado en el dolor y en las lágrimas. Cuánto nos duele el pecado. Y esto es algo porque ciertamente él está mencionando acá un llanto que necesitamos nosotros sufrir diariamente. Es un bienaventurado el que puede llorar su pecado diariamente. Quiero hacerte una pregunta, hermano. Y esto es una pregunta espejo. Me la hago a mí mismo cuando la refiero. ¿Cuánto estamos ocupando diariamente en nuestra confesión de pecados delante del Señor? Y amplío más la pregunta. ¿Con qué peso estamos haciendo nuestra confesión de pecados delante de Dios cada día? Yo espero que usted esté consciente de que nosotros diariamente pecamos. Yo espero que estemos conscientes de que el pecado es una realidad con la que estamos luchando. Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 6, una de las cosas que nos va a enfatizar es la lucha del creyente con el pecado. Nosotros estamos luchando con el pecado diariamente. Esto es un asunto que no podemos eludir. Es verdad, el pecado que nos condenaba, la pena del pecado, de ella fuimos salvos, pero todavía, hermano, estamos en una lucha con el poder del pecado. Y esto es una verdad que nosotros tenemos que enfrentarla diariamente y tenemos que enfrentarla con lágrimas, tenemos que enfrentarla con el peso que merece, porque realmente así, de esa manera, lo vio el Señor cuando Él se enfrentó o se iba a enfrentar a la lucha y contra el pecado en la cruz del Calvario. Yo no sé qué clase de pecado estamos confesándole a Dios. Yo no sé si cada día nosotros estamos ocupando un tiempo para confesar nuestros pecados a Dios. Pero hermano, si pecamos cada día, debemos confesar cada día, cada momento, nuestros pecados al Señor. Mientras nosotros estamos en esta vida, mientras estamos en este cuerpo de carne, tenemos la necesidad de mantener esta lucha diaria contra el pecado. Y la manera de luchar contra el pecado es la confesión del pecado ante Dios. Y es lo que Primera de Juan nos enseña claramente. Él dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Sabe, hermano? Es posible que nosotros podemos estar distraídos. Voy a cerrar la ventana porque está lloviendo fuerte y no sé si... Es posible que nosotros estemos distraídos en la vida. Es posible que estamos tan ocupados en el trabajo, o estamos tan ocupados incluso en la asamblea, en la obra del Señor. Podemos estar tan ocupados en las actividades diarias, en el trajín del día. Ahorita estamos distribuyéndole bolsas de comida a algunas personas, papás de los niños de la escuela dominical que se han quedado sin trabajo y están en condiciones bien difíciles.
por dos meses ya sin recibir ingresos, etcétera, y la asamblea está haciendo un pequeño aporte, pero esto es un trabajo grande y nos lleva desde ahí a hacer la fila para hacer la compra y empaquetar bolsas y llevarlo, etcétera. Y puede ser que estando tan ocupados en cosas de la obra del Señor, estando tan ocupados en cosas de la asamblea, en cosas de la escolaridad de nuestros hijos, en cosas de las actividades de la familia, en cosas de las actividades, de cualquier actividad que sea, que no son cosas malas, pero en medio de tantas cosas, en algún momento estamos pecando por omisión, por dejar de hacer lo bueno, porque estamos pensando equivocadamente, porque estamos ofendiendo a alguien, porque estamos ocupando alguna actividad de manera incorrecta. Hermano, yo me pregunto, ¿cuánto estamos ocupando en confesar nuestros pecados delante de Dios? Dios, el Señor, anhela que nosotros vivamos en una confesión permanente delante de Dios, porque de esto depende nuestra comunión con Él. De esto depende la efectividad de nuestro ministerio. De esto depende el éxito de nuestra vida cristiana, en una vida limpia, en una vida transparente, en una vida de la cual el Señor se goza y pueda decir de nosotros, como dijo de su Hijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo todo mi contentamiento. No había pecado entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Todo era perfecto, todo era perfectamente limpio. Necesitamos ser dependientes de Dios. Necesitamos ser pobres en orgullo, ricos en fe. Necesitamos llorar nuestro pecado espiritualmente, hermano, vivir la realidad, no vivir en negación, no pensar que hay otros que están peores que nosotros. Vivir bajo la convicción humilde, sencilla, quebrantada delante de Dios diariamente de que necesitamos en verdad vivir este llanto espiritual. Quiero terminar esta sección con un versículo en Romanos capítulo 6, porque es la expresión que cité al principio. Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta es la victoria. La victoria no es que no pequemos. La victoria es que lo confesemos. La victoria es que nos restauremos. La victoria es que con humildad lo reconozcamos delante de Dios. Que seamos como la mujer que fue a los pies del Señor llorando, puso sus lágrimas a los pies de Cristo. Y esto no necesariamente, hermanos, son lágrimas físicas. No todo el mundo llora cuando confiesa sus pecados. No todo el mundo llora cuando es salvo. No todo el mundo llora cuando tiene este ejercicio, pero espiritualmente debemos sentir el peso en el corazón y hacer una confesión que realmente Dios anhele. Ahora, ¿por qué él habla aquí de consuelo? Él dice porque los que lloran van a recibir consolación. Quiero recordarle una cosa. ¿Cuál es el nombre que el Señor Jesucristo le dio al Espíritu Santo? El Consolador. Y cuando el Señor Jesús le habló a los discípulos en los acontecimientos del aposento alto, él les dijo a sus discípulos que les iba a enviar otro consolador. Y esa palabra otro significa otro igual que yo. Les voy a enviar a uno que al igual que yo es Dios, que tiene atributos igual que yo y que al igual que yo les he consolado, Él les va a consolar de la misma forma. Y mira, hermano, basta que nosotros vayamos en confesión delante de Dios, vamos a sentir inmediatamente el consuelo que el Espíritu Santo pone, el consuelo que hay del gozo de la salvación, de la vida restaurada de un creyente. Leo en Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. De modo que el Espíritu Santo no lo tenemos ahí desde el día de que fuimos salvos, pero cuando el pecado entra, el Espíritu Santo se contrista. Confieso mi pecado, el Espíritu Santo me consuela. Entonces, hermanos, es una bienaventuranza. Debemos experimentarlo cada día.
el Señor lo ha puesto de segunda cosa en la lista. Eres salvo. Has experimentado esta pobreza en espíritu. Mantén esa pobreza en espíritu. Llora tu pecado espiritualmente. Vive en una confesión delante de Dios. Hermanos, mira, ¿qué necesidad tenemos hoy día de vidas así? ¿Qué necesidad tenemos todos de vivir vidas así? Vivir vidas que sufran el pecado, que sufran esta confesión, de mirarlo como Dios lo vio, de mirarlo como el Señor lo vio. Versículo 5. Él habla ahí de los mansos. Bienaventurados los mansos. Él dice, porque los mansos van a recibir la tierra por heredad. Y quiero, si en la primera bienaventuranza es un pobre en orgullo y un rico en fe, la segunda bienaventuranza es convicción de pecado. En la tercera bienaventuranza hay un creyente que está haciendo la voluntad de Dios. Ese es su lema. Es la persona que siendo pobre en espíritu y viviendo a los pies del Señor, lamentando su pecado como Jeremías, llorando su pecado, buscando restauración, lo único que quiere hacer en su vida es la voluntad de Dios. Hay dos personas en la Biblia que son llamadas manso. Uno es el Señor y el otro es Moisés. ¿Y sabe por qué? Porque ellos, especialmente el Señor, dio el ejemplo de la renuncia a la propia voluntad para hacer siempre la voluntad del Padre. Y yo puedo hoy decir, mi voluntad está equivocada, necesito la voluntad de Dios. Pero el Señor tenía una voluntad perfecta. Su voluntad no estaba equivocada, pero como hombre perfecto y como siervo perfecto, como dice Filipenses capítulo 2, él tomó forma de siervo porque él renunció a la voluntad suya, se hizo un esclavo del Padre y él asume la voluntad del Padre como suya en todo momento. Y cada palabra que predicó y cada acción que hizo y cada milagro y cada lugar que visitó y cada persona que escogió y cada obra y todo en su vida estaba estrictamente conducido por la voluntad del Padre. Eso es mansedumbre. Mansedumbre no es falta de carácter. Mansedumbre no es falta de criterio. Mansedumbre es poner mi servicio para que el yugo del Señor sea colocado. Lleven mi yugo, dijo el Señor, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué hace el yugo? El yugo dirige el camino del buey. Están los dos bueyes trabajando y cuando se les pone el yugo encima, ellos renuncian a la propia decisión de dirigir su camino. Es que hay otro que va a dirigirles el trabajo. Hay otro que les va a decir por dónde van a trillar, por dónde van a caminar, etc. Ellos renuncian a su voluntad, llevan el yugo para que otro los dirija. Y el Señor dijo, eso es mansedumbre. Mira, hermano, el pecado se originó cuando el diablo dejó de ser manso y comenzó a vivir o quiso vivir en su propia voluntad. Una segunda voluntad se llama rebeldía. Nosotros tenemos que vivir en la única voluntad posible en que el hombre de Dios puede vivir. Es la voluntad de Dios, es la voluntad del Padre. Moisés fue un ejemplo. Moisés fue un hombre, como usted recuerda, que por 40 años dirigió al pueblo de Israel en el desierto. 40 años. 40 años en que Moisés no pudo dirigir el camino. Moisés solamente pudo discernir el camino que Dios trazaba, mirando la nube, mirando la columna de fuego. Si la nube se levanta, si la nube marcha, etcétera. Ahí tenía que ir Moisés y dirigir con su ejemplo todo el pueblo, pero todo en su vida estuvo controlado
por el plan divino. Dios le entregó la palabra en el Sinaí. Moisés la comunicó al pueblo. Esto es lo que Dios dijo, esto es lo que se va a hacer. ¿A dónde vamos? Dios lo dice, etcétera. Eso es mansedumbre. Es vivir una vida bajo el control divino. Hermano, buscar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está revelada en la palabra de Dios. Siempre uno escucha cosas como, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, primeramente, una vez escuché a un hermano decir que el 98% de la voluntad de Dios para mi vida está en la palabra de Dios. Lea la Biblia, viva la Biblia, obedezca la Biblia. Deleítate en Jehová, deleítate en su palabra, y entonces Dios te hará conocer los designios de su pensamiento. Realmente ahí está el secreto, en conocer la palabra de Dios. Cuando nosotros podemos vivir en esta mansedumbre, es cuando entonces se va a manifestar en nuestra vida el Espíritu Santo. Porque las bienaventuranzas llevan una secuencia que no podemos alterarla. No podemos cambiar la tercera bienaventuranza y ponerla de segunda. Porque yo no voy a conocer la voluntad de Dios si hay pecados en mi vida. Yo necesito vivir en una confesión permanente. Si yo quiero vivir y hacer y conocer la voluntad de Dios, yo necesito trabajar mi propio pecado. Yo necesito reconocerme como un ser que tiene que ser controlado por Dios, un ser que renuncia a su propia voluntad para hacer la divina cuando hemos confesado nuestros pecados. Me reconozco pobre en espíritu, reconozco mi pecado y lo lamento, y entonces con mansedumbre acepto la voluntad del Padre. Bueno, hermano, ¿cuál es la promesa que Dios nos deja en esta bienaventuranza? Él dice, recibirán la tierra por heredad. Ahora, ¿quiénes son los que hoy día controlan el mundo? ¿Quiénes son los que tienen las directrices del mundo? Posiblemente no somos nosotros, ¿verdad? Posiblemente un creyente que se mete a dirigir la política de un país termina frustrado. ¿Sabe por qué termina frustrado un creyente que se involucra en la política de un país? Porque los países no se mueven por la palabra de Dios. Los países y sus políticas se mueven por intereses, no por otra cosa. La política del mundo tiene sus propios intereses, pero la ciudadanía del cristiano tiene otros intereses. Y nuestros intereses son celestiales. Nuestros intereses están en nuestra cabeza, que es Cristo, y está en el cielo. Entonces, cuando nosotros vamos a buscar dónde está nuestra raíz, nuestros intereses, nos damos cuenta que son celestiales. Entonces, no somos nosotros los que estamos ahorita en la cabeza del mundo. Pero Dios dice, pero un día, los cristianos, los hijos de Dios, son los que van a tener la tierra por heredad. Un día el Señor va a gobernar este mundo. Un día el Señor será el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y nosotros reinaremos juntamente con Él, en este mismo espíritu, en este mismo carácter, la tierra por heredad. Quiero terminar con esta otra bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Él dice, porque ellos serán saciados. Y quiero que pensemos por un momento vamos a pensar un momento en la justicia, vamos a pensar un momento en el hambre y la sed que esto genera. Porque realmente este énfasis que el Señor pone acá, hambre y sed, es hambre de alguien que tiene inanición, que está a punto de morir de hambre. Sed de una persona que está muriendo de sed y necesita agua con urgencia. Este es el énfasis, es un énfasis muy fuerte que el Señor pone acá. Él dice, así debemos vivir nosotros. Justicia. ¿Qué es la justicia? Fuimos salvos por la justicia de Cristo. Cuando nosotros miramos la doctrina de la justificación, ¿qué significa? Significa que cuando el Señor murió en la cruz,
mis pecados fueron puestos a él. Eso se llama imputación. Mis pecados fueron puestos sobre Cristo. Cristo llevó la condenación de mis pecados. La justicia de Cristo fue puesta sobre mí. Eso es la justificación. La justicia de Cristo fue puesta en mí y fue puesta en ti. Por eso fuimos salvos. Ese es el inicio de una doctrina que se llama la justificación, la justicia imputada de Cristo en nosotros. Esto es, los méritos de la obra expiatoria de Cristo nos han dado a nosotros beneficios eternos. ¿Ok? Gracias a eso entramos en una relación de vida con Dios, entramos a la familia de Dios, disfrutamos de una relación con Dios que de otra forma sería imposible tenerla. Pero hay otra justicia, que es la que estamos viviendo ahora. Es la justicia impartida. La imputada es gracias a la obra de Cristo. La impartida es gracias a la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene en nosotros un efecto santificador. El Espíritu Santo está trabajando en nosotros diariamente, porque es el proceso en que nosotros somos santificados. Y Dios va a utilizar el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y voy a leer en Romanos capítulo 8, versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Eso es el corazón de la santificación. Y lo que el Señor está mostrándonos a nosotros como esta justicia impartida en nuestras vidas por la obra del Espíritu Santo. Es una decisión que vamos a tomar tú y yo, hermano. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Conforme a la carne o conforme al Espíritu? Esta es una decisión que tomamos y no es mi tema hoy, pero si usted analiza el Sermón del Monte, usted va a encontrar que más adelante el Señor Jesucristo habló ahí de dos caminos, el ancho y el angosto. Y él habló de dos casas, una sobre arena y una sobre piedra. Esa es la decisión que toma el creyente. ¿Cómo vive su vida? ¿Cómo vas a vivir tu vida cristiana? ¿En la carne o en el espíritu? Bueno, entonces él dice, son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esto es vivir la vida cristiana en la obra del Espíritu Santo. Es que la justicia que Cristo puso en mí, yo la haga vida en mí mismo. Yo pueda vivir la justicia ante el mundo. Yo pueda realmente vivir a Cristo, como dijo el apóstol Pablo directamente. Y la otra cosa que quiero mencionar ahí en ese versículo es que él dijo que ellos van a ser saciados. Y quiero hablarles, para terminar, de esta expresión, ser saciados. Y esa, hermano, es la experiencia de que Cristo sea reproducido en el creyente. Es vivir en ese crecimiento. Es vivir en esa experiencia en que Cristo pueda ser visto en el creyente. Y la única forma de que Cristo sea visto en nosotros es que el Espíritu Santo reproduzca ese carácter. ¿Cuál fue el carácter que el mundo vio en Cristo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo produjo una vida, produjo un fruto en la vida de Cristo. Y es el mismo Espíritu que tú y yo tenemos hoy para reproducir esa misma vida. Entonces, ¿cómo anhelamos eso? Bueno, hermano, quiero preguntarte una cosa. ¿Cómo está tu tiempo con la palabra de Dios? ¿Estás ocupando el mismo tiempo con la palabra de Dios cuando eras un nuevo creyente? Cuando era un nuevo creyente, yo podía estar leyendo mi Biblia hasta muy tarde en la noche. Y podía pararme muy temprano en la mañana para seguir leyendo mi Biblia. Y apuntaba en un cuaderno las cosas que me impresionaban.
memoricé muchos versículos. ¿Cómo está mi hambre hoy de la palabra? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Hambre y sed de Dios. El Señor habló del pan. Él nos mostró el maná de un pueblo hambriento que fue alimentado con maná. Y Él nos mostró un pueblo sediento que recibió las aguas que venían de Él. Debe ser nuestro anhelo en la vida cristiana, como el hambre de un hambriento que está muriendo de hambre, el sediento que está muriendo de sed. El Señor dice, son bienaventurados los que tienen este anhelo por vivir la vida de Cristo. Los que tienen el anhelo de agradar al Padre con una vida como la vida de Cristo, que agradó al Padre en todo momento. Hermano, las bienaventuranzas es el carácter del cristiano. Es una porción llena de doctrina práctica que debemos nosotros vivir diariamente. Bueno, estoy contento de hablar más tiempo de Cristo y solamente unos minutos de lo que estamos haciendo en Panamá. Y voy a ocupar entonces estos últimos 10 minutos en esto. Estábamos conversando la semana pasada un poquito y bueno, voy a estar todavía el próximo martes en la voluntad del Señor con ustedes y entonces quizá puedo terminar ahorita el informe para que el próximo martes terminemos con la doctrina de las bienaventuranzas. Pero estaba mostrándoles algo de lo que nosotros estamos haciendo acá en Panamá. La semana pasada les hablé un poco también sobre la obra en Vallehermoso. Nuestros consiervos allá, hermano Bernie y su esposa Lois, que están trabajando muy duro en una asamblea que está en una localidad llamada Vallehermoso, a las afueras de la capital. Ese local que ustedes están viendo ahí es el que les refería al principio, donde estuve hoy en la mañana, es la asamblea en Dolega, provincia de Chiriquí. Esto es una provincia muy, muy agrícola. Es una provincia más o menos 500,000 habitantes, pero distribuidos en pueblos que están regados por toda la provincia. ¿Okay? Entonces la ciudad capital se llama David, la ciudad de David. Luego está Dolega, más o menos a 20 minutos de David, y más arriba de Dolega estaría entonces la ciudad o el pueblo de Boquete, como a más o menos 20 minutos. Nosotros vivimos a 10 minutos del local y a 10 minutos de Boquete, estamos a la mitad. Y nos movemos entre esas tres ciudades, David, Dolega y Boquete. En Dolega comenzó la asamblea, partimos el pan por primera vez el 10 de diciembre, el 5 de diciembre del año 2010, en un local portátil que habíamos construido en el campo. Entonces luego se adquirió este lote y se hizo este proyecto de local. La foto que está ahí a la izquierda es la conferencia que hacemos en la Semana Santa. Este año no la pudimos hacer por razones que ustedes conocen de la pandemia. Normalmente hacemos una conferencia de 2 o 3 días en Semana Santa. Más que todo son 2 asambleas solamente y es una conferencia de 40, 50 personas. A veces hemos tenido un grupo récord de 60 personas, pero disfrutamos un tiempo como en familia. Estaba hablándoles un poquito sobre esta imagen, porque quiero hablarles de el señor Aristide, que es este hombre que está aquí arriba con la gorra y tiene un folleto en la mano. Este señor fue el creyente chiricano que nosotros vimos convertidos recién llegados acá. En la primera serie de cultos, vimos primero creer a nuestro hijo Juan Marcos, luego creyó el señor Aristide. Este señor
ha aprendido a leer un poquito. Él creyó de 67 años más o menos y no sabía leer. En la primera noche que él llegó al culto, un hermano que estaba ayudándonos le pasó un himnario y él dijo, no sé leer. Y el hermano le dijo, pero escucha bien. Él dijo, no, escuchar sí escucho bien. Bueno, si escucha bien, él le dijo, hay una bendición, una bienaventuranza para los que oyen. Entonces él entró muy contento al culto. Y él escuchó por algunas noches y finalizando la serie de cultos, yo le visité y lo encontré sentado. Él tiene una pequeña finca al lado, más o menos como a 100 metros de su casa. Y él estaba ahí en su finca atendiendo a sus animales y yo fui hasta allá y él me dijo, qué bueno que vino, quería hablar con usted. Yo anoche tuve una experiencia de salvación. Yo le dije, ¿cómo fue eso, Aristides? Él me dijo, mira, yo estaba durmiendo, me acosté a dormir pensando en la salvación. Y cuando estaba acostado, yo escuché que me llamaron por mi nombre. Aristides. Y él dice que él volteó y no vio a nadie. Y se hizo dormir otra vez. Y por segunda vez, Aristides. Y la tercera vez, él se levantó y se puso sobre sus rodillas y dijo, Señor, yo entiendo que eres tú que me estás llamando. Te entrego mi corazón para salvación. Entonces fue como la historia de Samuel. A este hombre Dios lo llamó. Ese fue el primer creyente aquí en Chiriquí. Ha sido fiel. Es un hombre que ha sido nuestra mano derecha en la asamblea. Es un responsable en la asamblea hoy día. Tiene 80 y más años, sin embargo, 80 y algo, pero es un hombre que se mantiene firme en el Señor. Esta mujer que está abajo, quiero hablarles de ella, que tiene el velo blanco. Ella se llama Elizabeth, ella está en el cielo. Elizabeth, Elizabeth fue salva también en la primera serie de cultos allí. Ella era nuestra vecina y ella no quería ser amiga de nosotros. No sé, quizá por la religión. Ella no quería ser nuestra amiga y nosotros queríamos ganarla, pero no hallábamos cómo. Hasta que un día la puerta del baño se le trancó con seguro y no la podía abrir. Ella estaba viviendo sola y fue a nuestra casa para pedirnos ayuda. Y yo fui por primera vez, pude entrar en su casa con un alicate y un destornillador y no me pregunte cómo lo hice porque no sé abrir puertas, pero en el primer intento le abrí la puerta. Y ella estaba muy agradecida, muy feliz. Y entonces aprovechamos y la invitamos al culto esa noche. Esa noche ella asistió. Y esa noche estábamos predicando con la carta gráfica y el tema era la puerta estrecha. Y Elizabeth se puso de pie y dijo, yo entro esta noche por la puerta estrecha. Y ella entró. Fue una experiencia, después que ella fue salva, fue una experiencia bien difícil porque la hija se puso como en su contra. Ella tenía una enfermedad, como le daban como ataques de epilepsia, y la hija se descuidaba con el medicamento, etcétera. Lo cierto es que la hija, un día fue a nuestra casa y nos dijo, mire, ya que ustedes son los encargados de ella espiritualmente y ya que ella se metió a su religión, se la regalo. No quiero saber nada de mi madre. Tuvimos que ir al juzgado con un abogado. Ella firmó un documento y ella nos entregó a su mamá. Imagínense usted, yo no sabía que eso se hacía. Y ella entonces conseguimos un cupo para ella en el asilo de ancianos en Venezuela y la hermana
fue a vivir al asilo de ancianos en Venezuela. Ella no era una mujer anciana, pero había quedado sola y los hermanos mostraron apoyo allá y la recibieron. Lo cierto es que pasados 3 años más o menos, ella quiso venir a Panamá y entonces pudo venir y nadie pensaba que era un viaje para no regresar nunca más. Ella vino acá a Panamá y estando acá en Panamá en ese tiempo que había tomado como de vacaciones para visitar la familia, se comenzó a sentir mal aquí. Le dio un dolor como en el estómago y la llevaron al médico. Su, su tía, que es la señora que está arriba de camisa blanca y falda blanca con negro, ella también, a raíz de Elizabeth, ella se incorporó a la asamblea y la señora que está en la silla de ruedas también, que es su abuela. Fue una bendición, Elizabeth. Cuando le llevamos al médico, resulta que tenía un cáncer que había abarcado todo su intestino. Y el doctor solo dijo, mire, quizá un mes de vida. Y su mamá, la mamá de Elizabeth, le había, le había votado cuando ella era una niña. Y había tenido una vida muy cruel. Y como son las cosas, cuando Elizabeth la hospitalizaron, la mamá, por otro lado, en otra ciudad, cayó enferma. Y la llevaron al hospital. Y la hospitalizaron en el mismo piso, en la misma habitación. Cama al lado de la cama. Y los médicos no sabían toda esa historia. Y cuando nosotros íbamos a visitar a Elizabeth, allí estaba Elizabeth y su mamá al lado. Ellos restauraron su relación familiar. Para Elizabeth fue muy gratificante eso. Y ahí en el hospital de la ciudad de David, Elizabeth pasó a estar a la presencia del Señor. Predicamos en su funeral y había muchísima gente de su familia. Más de 300 personas oyeron el Evangelio. La hermana que está arriba, la hermana en la camisa blanca, ella hoy día es una fiel creyente en la comunión de la asamblea. Y la señora que está en la silla de ruedas participó de la cena del Señor hasta que tenía 105 años y ya no podía tomar el vino con la copa porque se ahogaba. Partió para estar con el Señor a los 109 años. Un testimonio muy grande. Y quiero hablarles una experiencia más. Es de estas mujeres que están allá, a la izquierda de la foto. Ellas son la hermana Lucy, de camisa negra, la hermana Delvis, que está solita acá arriba, de anteojos. Ellas dos son de la ciudad de David. Ellas están viviendo allí y nosotros comenzamos a predicar allí en David. Íbamos en el auto, poníamos una bocina en el techo del auto y comenzábamos a predicar en un parqueadero de automóviles, en un barrio. Y la primera vez que nos paramos ahí para predicar, yo me bajé, mi esposa y mis niños, salimos ahí, estábamos muy recién llegados por acá y pusimos la bocina en el techo y yo comienzo a predicar. Y salió un hombre de una casa muy enojado y se me vino encima para golpearme por la única razón de que estaba predicando ahí y él no quería oír el evangelio. Cuando él vino a golpearme, mientras yo predicaba, yo pensé, yo no voy a interrumpir mi mensaje por esta persona. Y yo seguí predicando y él como que se enojó más de que yo no me detuve y entonces se me vino encima, pero mi impresión fue que cuando él se me vino encima, estas dos mujeres salieron no sé de dónde a defenderme y pusieron al hombre en su sitio. Yo no le hubiese hablado a ese hombre como le hablaron ellas dos, pero resulta que ellas estaban oyendo la palabra. Y ellas, cuando terminó la predicación, ellas nos animaron a regresar nuevamente. Así estuvimos regresando varias
varias tardes ahí a predicar y ellas sacaban una silla y se sentaban. Entonces, bueno, organizamos para tener una serie de cultos y conseguimos por el alcalde una cancha de basquetbol y predicamos en la cancha de basquetbol. Yo recuerdo que la primera noche nos lanzaron muchas botellas. Las botellas venían volando en la oscuridad y caían en el medio de la cancha. Y yo le dije a mi esposa, mira, mi amor, yo creo que algo va a pasar acá, pero tenemos que seguir. Y bueno, estas dos mujeres confesaron a Cristo como Salvador. Tuvimos el gozo de verlas bautizadas un poco adelante y están en la comunión de la asamblea, muy fieles hermanas. Tenemos un estudio bíblico en su casa semanalmente. Ahora el hijo de la hermana Delvi se convirtió también y fue bautizado. Y hemos hecho cultos en la casa de ellas con buenos resultados. Entonces, en David no tenemos una asamblea, pero tenemos una obra en la que estamos trabajando semanalmente. Entonces, hermanos, mira, voy a hablarles un poco de los jóvenes las próximas semanas. Ya debo unirme a otra reunión que tenemos acá en Dolega. Pero quiero hablarles un poco sobre la actividad que hacemos con los jóvenes y algo que hacemos en una escuela pública y en una finca de café donde estamos trabajando también. Quería contarles estos son trofeos de la gracia de Dios, lo que el Espíritu Santo y el Señor ha venido haciendo en esta parte del mundo, acá en Panamá, en los campos, en Dolega. Entonces, voy a terminar mi presentación acá y quiero entonces dejar abierto si algún hermano va a hacer una oración para finalizar y entonces poder salir de la reunión. Muchísimas gracias por la atención y esperamos que esto sea de bendición espiritual para todos. Porque le pongo el audífono y ya no se escucha el audio de mi teléfono. Listo. Pues el hermano Francisco. Hermano Francisco Leal, tú nos pides en oración, por favor. Osvaldo. Ahí sí, ahora está activo. Ya. Nuestro Padre bendito, te agradecemos por cada día que tú nos das, por el privilegio de que tú te hayas revelado a nosotros, dándonos a conocer a tu Hijo Jesucristo como nuestro gran Dios y Salvador, el autor de nuestra salvación. Nuestro Padre, te damos las gracias por el mensaje que se ha entregado en esta tarde y te pedimos que tú bendigas a nuestro hermano Marcos y que tú le sigas utilizando en su trabajo para el Señor allá en Panamá. Nuestro Padre, te rogamos también que tú bendigas a tu pueblo. Ponemos delante de tu presencia a los enfermos a lo largo de nuestro país, aquellos que han sido tocados por el coronavirus, para que tú obres, Padre Celestial, dándoles mejoría, sanidad. Nuestro Padre, te damos las gracias porque tú tienes el control de todo. Nuestro Padre, te damos las gracias por esta reunión, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermano Marco, una vez más le damos las gracias por haber estado con nosotros y que el Señor deseamos que le siga bendiciendo allá en Panamá.